Yo llevaba un mensaje y al momento de llegar allí y fluir la alabanza de los salmistas, el Señor me dijo: vas a predicar algo más, algo diferente. Toda la semana he traído un mensaje en mi corazón doctrinal sobre el arrepentimiento, pero este día me lo cambió el Señor y me dijo: vas a hablar de sanidad. No sé por qué. No sé por qué. Vas a hablar de sanidad y no sé por qué. Alguien vino enfermo, alguien vino enfermo, alguien vino turbado. Alabado sea su nombre. Alguien necesita sanidad en sus emociones. Alguien necesita sanidad en su vida espiritual, en su hogar, en su familia, en su cuerpo. Aleluya. Alguien está gritando por sanidad. El Señor dice: aquí estoy, dice el Señor. Alabado sea Dios. No me entienden, gloria al Señor. El Señor dice: aquí estoy, gloria al Señor. Aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Gloria. El avivamiento sigue en misión divina. El avivamiento sigue en misión divina. Aleluya. El avivamiento sigue en misión divina. El avivamiento sigue en misión divina. El viernes que estábamos allá predicando, aceite estaba saliendo de las manos de la gente. Polvo de oro estaba saliendo de algunas personas. Milagros, liberaciones, sanados de diabetes. Alabado sea Dios. Dicen amén. Por ejemplo, si hablamos de uno de los más grandes predicadores, Spurgeon, aún su sombra sigue ganando almas hasta este día de hoy. Cuando meditamos, por ejemplo, en un artista que se llamó Marilyn Monroe, aún todavía hasta el día de hoy sigue igual de famosa. Y dicen las estadísticas que este año del 2005 ganó más dinero en publicidad que toda su vida cuando ella estaba viva. Por ejemplo, si mencionamos a Elvis Presley, vemos que su sombra sigue todavía aún influenciando la cultura del rock y de la música. Aún Elvis Presley ya muerto, su sombra sigue haciendo millones. ¿Ya? Si pensamos en los grandes hombres de la fe que ya se fueron, vemos que aún la sombra de ellos sigue influenciando a la humanidad en este día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Al pensar en aquellos que nos dieron la palabra a cada uno de nosotros. A mí me la dio un pastor. Lamentablemente la sombra que él echó era negativa. Pobrecito, Señor lo guarde. Gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros, alguien nos dio una palabra. En otras palabras, la sombra de esa persona fue de bendición para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fueron de bendición para nosotros. Todo ser humano un día se presentará delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y dará cuenta de la sombra que reflejó en el campo de influencia que Dios le permitió vivir en esta tierra. Un día daremos cuenta qué sombra fue la que le dimos a nuestra familia. Un día en el más allá, cada uno de nosotros daremos cuenta qué sombra le dimos a la esposa. Cada uno de nosotros daremos cuenta qué sombra esparcimos a nuestros amigos, qué sombra proyectamos en el trabajo, qué sombra compartimos en la escuela, jóvenes, adultos, qué sombra compartimos a nuestros propios hermanos en la fe. Amén. Dicen los historiadores que teólogos que la primera impresión que tú dejes esa impresión va a ser la permanente. Por eso tenemos que portarnos bien en la iglesia, ser gente santa, ser gente de Dios de verdad, no nomás de palabra. Porque la gente cuando viene con hambre, cuando vienen del mundo, muchos de ellos vienen, hermano, con una sabiduría tremenda, que ellos saben quién es falso y quién es verdadero.
Alaba a Dios si puedes, alaba a Dios si puedes. Ellos pueden apercibir. Por eso la primera impresión que dejes, esa impresión será permanente. Solamente, pon atención, número 2, solamente una vida cristiana consistente, digan consistente, cambiará las impresiones del pasado. O sea, si tú diste una sombra negativa de maldición, solamente una vida consistente ahora en Jesucristo va a ser posible que cambies esa sombra del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Pueden repetir conmigo: Señor Jehová. No quiero oírlos. ¿Qué es eso, hombre? Señor Jehová, en esta noche ayúdame a dar una sombra de bendición a mi familia, esposa, amigos, trabajo, escuela y a todos mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuestra sombra influenciadora será más marcada mientras más santidad tengamos nosotros. Número 4, nuestra sombra influenciadora se incrementará y las impresiones que le demos a toda la gente será más fuerte mientras más vivamos una vida rendida al Señor Jesucristo. Tenemos que pensar en eso. ¿Por qué mi hijo no se salva? ¿Por qué mi hija se empeora? ¿Por qué mi esposo no quiere nada con el Señor? ¿Por qué mis familiares jamás me toman en cuenta? ¿Por qué? Puede ser que el Espíritu Santo en esta noche te esté diciendo que tengas cuidado con la sombra que les estás aventando a ellos. ¿Cuántos dicen amén todavía? A su nombre. Sí, estoy hablando de sanidad. Alabado sea Dios para siempre. Dicen amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Por eso, amados hermanos, en esta noche yo quiero que meditemos profundamente en algunos elementos que nos pueden mostrar algunas pautas, hermosas pautas para vivir exitosamente y para poder despedir de nosotros la mejor sombra posible para ser de bendición para todo mundo. Primero que todo, la palabra sombra que utiliza el pasaje este del libro de los Hechos, capítulo 5, 11 al 16, versículo 15, dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. A lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Al pasar Pedro, anhelaban que simplemente al pasar Pedro, había tanta gente seguía a Pedro, tanta gente quería un milagro, muchísima gente iba detrás de Pedro, que de lejos, de perdido, sacaban los enfermos y los ponían por la calle para ver si la sombra, por lo menos la sombra de Pedro pasaba y los tocaba y se ponían de pie y sanaban y eran liberados y espíritus salían y eran transformados completamente por el poder de Dios. Por lo menos la sombra que pasara. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso y grita: que tu sombra me llene, Jehová. Que tu sombra me toque, Jehová. Dile. Oh, qué Dios tan omnipotente tenemos nosotros. No hay nadie como Él. Omnipotente, dije. Todo lo puede. Esa palabra que habla allí en el versículo 15 del libro de los Hechos es la palabra en el griego skia. Skia con K. Y significa figura y línea. Fíjese bien, figura y línea. Fíjese bien. Quiere decir que no tenía ni que pasar toda la sombra de Pedro. Nada más con que la figura pasase era suficiente para sanar, para ser libre, para ser restaurado. Alaba a Jehová si puedes. Concéntrate, hermano, concéntrate. No, aunque sea la figura de Pedro era suficiente
para tocar las almas, para derrotar al diablo. Todos pueden decir: Señor, aunque sea nada más tu sombrita, es suficiente para darme la victoria el resto de mi vida. Yes, yes. Vamos, decláralo, gózate. Esquía, figura, aunque sea la figura de Pedro que pasara, era suficiente para que sanara. Alabado sea el Señor para siempre. Pon atención a esto, porque está bien profundo esto, está bien profundo. Es profundísimo esto. Dicen los comentaristas que como había mucha gente alrededor de Pedro, y posiblemente ya era en el atardecer, el sol le daba de lado, no de arriba, le daba de lado el sol, porque estaba atardeciendo. Entonces, cuando te pega de lado el sol, la sombra es más larga. O sea, Jehová para siempre. La sombra era más larga. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria al Señor. Y ese debe de ser el deseo de cada uno de nosotros. El Señor dice: mientras más te acerques a mí, mientras más permanezcas a mí, aleluya, aunque venga la noche, gloria al Señor, y pienses que yo me voy a apartar, y pienses que hay prueba y que hay lucha y que no va a haber victoria, gloria al Señor, permanece en mí, dice el Espíritu Santo, gloria al Señor. Porque aunque sea que yo te pegue de lado, aunque de lado te dé el sol, gloria al Señor, la bendición va a ser más larga. Vas a poder abarcar a otro, vas a poder tocar a otro, va a haber más milagros, más maravilla, vas a influenciar a otros. Es lo que dicen los comentaristas, ¿no? Dice que la sombra larga, dice. Así que del ejército por lo menos sacaban al enfermo y lo podían, a ver, ahí va pasando, y ahí va pasando, y ahí lo llevan, y del ejército la sombra daba, gloria al Señor, y el paralítico se levantaba. ¿Cuántos se alaban al Señor? Del ejército, ¿cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, a su nombre. Amén. Esto es algo muy interesante. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 6, dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Fíjate bien, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban sentados en región de sombra de muerte, les esclareció el sol de justicia. El versículo nos dice claramente que es posible que Satanás engañe a alguien en tal forma que aún se siente en sombra de muerte, en vez de recibir la sombra de vida. No me entienden, pero voy a seguir porque el radio me están oyendo. ¿Me estás entendiendo? Es tan poderoso el maligno que puede asentar a alguien, puede sentar a alguien, engañar a alguien tan profundo, gloria al Señor, que se sienta, gloria al Señor, puede estar sentado en la misma iglesia, pero está rodeado de una sombra de muerte. No alaba, no adora, no aplaude, no glorifica a Dios. Amén. Tiene más vida un cucaracho que pasa por la alfombra, gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre, amén. Porque está rodeado de sombras de muerte. Pero en esta noche dice el Señor: esta noche es tu noche, mi hija. Esta noche es tu noche, mi hijo. Yo sé que ya te impusiste a mi voz. No me oigas a mí, oí la voz del Espíritu Santo. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Aleluya. Para que cambies la sombra de muerte a sombra de vida. Para que le des vida también a tu familia. Para que le des vida también a tus amigos. Le des vida también a tus negocios. Le des vida también, aleluya, todo lo que hagas en la escuela o en todas partes. Le des vida y no muerte. A su nombre. Yes. El mismo escritor dice, el mismo escritor del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 32 dice: mas después de sembrado, o sea, cuando se siembra, dice una parábola del sembrador, se siembra, y luego dice que sale la planta y crece, y el árbol crece en sus ramas, y luego dice: mas después de haber sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas,
de tal manera que las aves del cielo pueden morar